Vamos a leer la Biblia, hermanos. Vamos a leer la carta a los Romanos. Estemos de pies, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 8. Carta de Pablo a los Romanos. ¿Ya estamos de pies? Capítulo 8. Miren lo que es estos dos versículos, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén. Me ayudan a orar, hermanos. Soberano Señor Jesús, Padre, te doy gracias, te bendigo, te alabo y te ruego que tú nos des la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento para que comprender las Escrituras, para la gloria de Dios. Amén. Siéntese, hermanos. Otro de los aspectos, hermanos y amigos, en esta mañana, digo también los amigos, porque los amigos también necesitan buscar la presencia de Dios. Otro de los ministerios del bautismo del Espíritu Santo es el ministerio de intercesión. Me refiero que el Espíritu Santo intercede por usted y por mí. ¿Por quién intercede el Espíritu Santo? ¿A quién? Resulta que dice la Biblia: ¿qué habremos de pedir como conviene? Subraye las palabras, como conviene. Porque nosotros pedimos más que un gato en un machucador de carne. A toda hora estamos pidiendo. Pero el texto es: ¿qué habremos de pedir como conviene? Si usted, algo que he mencionado mucho, la oración del Padre Nuestro, en los 10 puntos que tiene el Padre Nuestro, solamente hay 2 peticiones. Las otras 8 no tienen que ver nada con peticiones, sino con acción de gracias. ¿Cómo debe dirigirse el cristiano a Dios en un acto de reverencia? Sin vivir pidiendo, que aquí es donde está el secreto de esto, hermanos. Cuando usted se arrodille a orar, deje de pedir, que Dios sabe de qué tiene necesidad de usted, hermano. Lo dijo el Señor, no lo digo yo. No os afanéis porque habréis de vestir o de comer mañana, dijo el Señor, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes de que le pidáis. Y dice el Señor: miren los pajarillos, mírenlos, que no tienen capitanes, no tienen fábricas, no tienen industria, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Usted, si vive cerca a un monte o donde hay árboles, a las 5 de la mañana usted escucha el ruido de los pájaros, de las aves, y llenan los árboles, las copas de los árboles, buscando el alimento. Los animales se alimentan de las semillas que producen los árboles. ¿Y quién produce la semilla? Pues Dios. Y hermano, los animales son los seres más alentados que existen. ¿Dónde están las clínicas de los animales?
Muéstreme la EPS de los tigres, de los leones, de las tórtolas, de las guacharacas, de las loras. No la encuentran. Son los seres mejor alimentados. ¿Por qué? Dios sabe por qué funcionan las cosas así. Nada de lo que existe en el universo se mueve sin la voluntad de Dios. Cada vez que usted vea correr las nubes, brillar el sol, caer la lluvia, entienda que detrás de todo eso hay una presencia sublime que se llama Dios. Y si eres agradecido, dale gracias a Dios. Decía ahora 8 días que nosotros ya estamos tan acostumbrados a amanecer vivos que ya no nos acordamos ni de dar gracias a Dios. Pero tenga en cuenta que aunque usted no valore eso, es Dios el que lo sostiene, es Dios el que lo alimenta, es Dios el que le da la salud, es Dios el que le da el empleo, es Dios. Al nombre de Jesús la gloria. Entonces el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro. Primero es un reconocimiento mío y reconociendo la majestad y la paternidad de Dios, porque Él es nuestro Padre. Él es el Padre de todo, de la creación, de buenos y de malos. Padre por la creación. Moralmente, Él es el Padre de todos y por eso es que Dios le da comida, alimento, vestido, de todo al impío, al malo, al pecador, al sinvergüenza, al borracho, porque Él es el Padre de todos. Pero usted y yo como iglesia tenemos un privilegio doble. Somos hijos de Dios por creación, pero también hijos de Dios por adopción. Por adopción. Y agregue a eso, nos creó, nos redimió, nos adoptó, nos santificó y estamos en el proceso de santificación porque vamos rumbo a la glorificación. Tenemos privilegios unos y otros en el Señor. Es la oración cuando dice Padre Nuestro, estoy yo humildemente reconociendo que Él es mi Padre, pero no para que me dé comida, porque sigue, Padre Nuestro. Note usted que la oración debe ser una oración altruista, porque dice Padre Nuestro, no Padre mío, porque aunque es mi Padre, también es el Padre de usted. Padre Nuestro. Y note la segunda parte, que estás en los cielos, es decir, que habitas las alturas. Salomón dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Habla de 3 cielos. Primer cielo, el cielo de las aves, que es el cielo de nosotros. Segundo, el cielo de los astros. Y tercero, el cielo de Dios. Entonces, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado para poner allí tu nombre, dice Salomón. Para mí es, dice Salomón, increíble, insólito, pero tú, mire usted la grandeza de Dios, pero tú mirarás la oración que se haga en este lugar. Tus ojos estarán abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Viene Dios y le responde, Salomón, es cierto que yo habito la eternidad, pero desde ahora estarán mis ojos abiertos aquí, mis oídos despiertos a la oración del que clama en este lugar. Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No está Salomón aquí, pero aquí más que Salomón. No está el templo de Salomón, pero aquí más que el templo de Salomón. Jesucristo es más grande que Salomón, más grande que el templo de Salomón, y Él está aquí. No solo estuvo en el templo de Salomón, aquí también está. Aquí está su pueblo, aquí está su iglesia. Me alegraré en la parte habitable de la tierra. ¿Cuál es la parte habitable de la tierra? La iglesia. ¿Dónde habita Dios? En la iglesia. La iglesia es templo y morada del Espíritu Santo, y es aquí donde Dios habita. ¿Cómo no habrá de oírte? Que estás en los cielos. Tercero, santificado sea tu nombre. Mire que es un poema de adoración, de acción de gracias, de admiración a Dios, más que peticiones. Entonces, por eso es que usted y yo pedimos tanto. Y Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. El Señor dice: el que busca, halla; el que llama, se le abre; y el que pide, recibe. No se trata de tocar. En la cultura judía no se usaba tocar una puerta, sino llamar. Esa era, hoy tocamos un timbre, nos pegamos del timbre, le damos puños a una puerta. En la cultura judía no se tocaba una puerta, se llamaba. Esa era por eso dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios lo está tocando, no lo atropellará a usted, lo está llamando. Cada culto es un pincelazo. Dios quiere que usted sea mejor cada día, hermano. ¿Por qué somos tercos? ¿Por qué no escuchamos? Escuchemos a Dios, hermano, que con Él lo tenemos todo. Escuchémoslo, oigámoslo. Gloria a Dios. Entonces ahí viene la importancia, hermano, o uno de los ministerios del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué a mí no me responde Dios? Quiero que esta mañana entienda que debemos orar con inteligencia. Dios no necesita que usted le exprese un rosario de peticiones, ni tampoco Él es sordo para que usted tenga que gritarle como un loco. No, simplemente abra su corazón, eleve su corazón a Dios, alabe su nombre. Ese es el tema en esta mañana. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y agrega: porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Ahora, desde el Antiguo Testamento, y quiero mencionarle aquí esto, desde el Antiguo Testamento encuentra usted a la gente buena, invocando el nombre de Jesús. Desde la creación, por ejemplo, Caín, los descendientes de Caín, según Génesis capítulo 4, fueron rebeldes desde el principio. Rebeldes, nunca invocaron a Dios. Pero los descendientes de Set, o sea, Set fue el que reemplazó a Abel. Y dice la Biblia, al final del capítulo 4 de Génesis, dice: y los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor. Otro ejemplo en la Biblia, Noé. ¿Desde cuándo Noé comenzó a invocar el nombre del Señor? Después del diluvio, Noé construyó un altar
e invocó al Señor, ofreció sacrificios al Dios que lo había salvado. 3. Abraham. La Biblia dice que Abraham es el padre de los altares. Abraham en su tiempo en la tierra construyó 7 altares en 7 lugares diferentes. Eso indica que era un hombre piadoso. Hoy no hablamos de altares de piedra o de madera ni de corderos para sacrificar, pero usted mismo es el altar. Eso dice Romanos 12: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿quién? Vuestros cuerpos. Yo no tengo que construir un altar ahora como se hacía antiguamente. El altar era un centro de adoración de los antiguos y Dios se le aparecía allí. Dios se le aparecía a la persona. A Noé se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, porque era el sitio de adoración, era la manera como las personas se comunicaban con Dios. En el Nuevo Testamento ya no hay altares. El último altar fue la cruz, donde Cristo se ofreció por nosotros. En el Nuevo Testamento la iglesia es el templo de Dios. El encuentro de Dios con usted es usted mismo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, su cuerpo es el sacrificio, su cuerpo es el altar, no es la plataforma. Nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿cuántos vienen al altar? Y claro, ya lo entendemos así, tampoco es un pecado. Simplemente le digo que el último altar fue la cruz. De ahí en adelante no existen más altares, sino la misma iglesia. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, en este cuerpo, en su cuerpo y en el mío, debemos ofrecer sacrificios a Dios, entre otras cosas. Dice Hebreos capítulo 13, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, el altar es su misma casa, la cocina, la sala, el cuarto, la empresa, la oficina, donde usted está. Usted es el altar que debe ofrecerle a Dios sin esperar. Porque a veces decimos, no, es que yo no he podido ir a la iglesia. Allá en su casa, el altar es usted. El cuerpo donde Dios se manifiesta es usted. Usted es morada del Espíritu Santo. Usted es la persona encargada de presentarse ante Dios en cualquier lugar. Gloria a Dios. Altares. Y hago un paréntesis aquí. Bien interesante, hermano, de lo que es buscar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham y Lot? Dice la Biblia que ellos crecieron demasiado, tanto Abraham como Lot, y los pastores del uno y del otro comenzaron a pelear porque eran muchas las ovejas y peleaban entre ellos. Abraham le dice a Lot, Abraham era el tío de Lot, por lo tanto era el patriarca, era mayor y tenía el derecho de tomar él la decisión, pero no la tomó, porque la mejor decisión que uno toma es buscar al Señor. Lo demás es secundario. No le reclame a nadie, someta su vida en las manos de Dios. No importa lo que la gente diga de usted, no importa. Lo que la gente diga de usted vale un comino. Aquí lo importante es lo que Dios diga de usted, el concepto que tenga Dios de usted, y ese concepto se lo gana usted, es su conciencia. Y le dice, mire Lot, ¿para qué pelean nuestros pastores? La tierra está delante de nosotros. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, sí, o viceversa. Y ojo con esto, hermano, la codicia. Cuando la codicia está en nuestros ojos, que solamente miramos lo material,
cómo llenar el bolsillo, cómo tener gloria y cómo tener fama. Lot, dice la Biblia que abrió los ojos y miró la llanura del Jordán, y dice que eran tierras abundantes de riegos, y dice: me voy por aquí porque por aquí consigo plata. Tenía mucha, pero el rico es así: entre más dinero tenga, más quiere tener. Bueno, Lot dice, Abraham era el mayor, pero él podía decidir. Dice: no, Señor, toma tú la decisión. Él tomó la peor decisión. Hermano, cuando uno anhela, cuando uno decide las cosas del mundo antes que las de Dios, termina fracasado. Tarde o temprano se fracasa. Se lo digo con toda seguridad. Lot se extendió y se extendió y se extendió, y dice la Biblia que extendió sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Claro, estaba lleno de plata, porque la Biblia dice que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba a la puerta. Según la tradición, una persona que estaba en esa posición era un importante funcionario de Sodoma. ¿Por qué? Porque no era un pelagatos, tenía plata. Y usted sabe que la plata da fama, da gloria y da importancia. Claro, tenía todo. Era una persona importante en Sodoma, desempeñaba un alto cargo. No anhelen los cargos de este planeta, hermano. Hay gente que dice: no, es que los cristianos también tienen que meterse en la política para defenderse. Nunca. José no fue gobernador de Egipto porque lo buscó. No lo buscó. Fue Dios el que lo llevó allá. Daniel fue gobernador en Babilonia no porque lo buscó. Fue Dios quien lo llevó allá. Hermano, no busque gloria de los hombres. No busque lo que no se le ha perdido. Métase en Dios, que Él sabe por dónde lo lleva y hasta dónde lo lleva. Gloria a Dios. Hermanos, y se extendió. ¿Qué hizo Abraham? Se fue al otro extremo. Se fue a las montañas. Se fue donde solamente habían culebras, zancudos, fieras. Pero ¿qué pasó? Miren, Lot nunca construyó un altar, es decir, nunca oraba. Abraham se fue a la montaña y lo primero que Abraham hizo fue construir un altar. Primero buscó a Dios. Buscad el reino de Dios primero, y lo demás será por añadidura. Construyó un altar y Abraham ofreció sacrificio, y dice la Biblia que allí se le apareció el Señor. A Lot nunca se le apareció. Lot se le aparecieron dos ángeles para decirle: pilas, hermano, que vamos a quemar esto. Y así fue. Abraham buscó a Dios. La importancia de buscar a Dios insistentemente. Que no le responde, siga pidiendo. Dios no es injusto, Dios es maravilloso. Tarde o temprano Dios le va a responder. Persista, insista, no desista. Persista. Y se le apareció Dios a Abraham allá en la montaña donde no hay nada, y le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, yo soy tu galardón. Abraham, yo soy tu remuneración. Abraham, yo soy tu Dios. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu bandera. Te voy a guardar, te voy a prosperar. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Maldito los que te maldijeren, bendito los que te bendijeren. Serás padre de muchedumbres, de tus lomos nacerán reyes y príncipes, y llenarás la tierra.
y si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y si puedes contar las arenas del mar, así será tu descendencia, por cuanto me elegiste a mí. Hermano, la mejor elección es elegir al Señor Jesucristo. Yo seré tu galardón. Yo seré tu estandarte. Amigo querido que me escucha esta mañana, busca a Dios. Eres una criatura tan necesitada como nosotros. La religión no te llena. El único que llena es Jesucristo. El vicio no te llena, el pecado no te llena, la marihuana, la coca, la droga no te llenan. Cristo es el único que llena el corazón de la persona. Eres esclavo de algo, pero Dios puede libertarte. Riquísimo fue Abraham. ¿Dónde terminó Lot? Ya ustedes saben. Lo único que a Lot le quedó fue una pijama y una cueva para esconderse. ¿La han leído, cierto? Perdió su mujer, perdió sus hijas, lo perdió todo. Porque, hermano querido, si usted no busca a Dios de corazón y sus ojos se llenan de codicia, su corazón de avaricia, vas a perder tu esposa y tus hijos. Lo perderás todo, todo, porque todo lo que tú tienes te lo dio el Señor. Tu casa, tu empleo, tu carro, tu esposa, tus hijos, te lo dio el Señor. Si no te cuidas, viene el juicio cabalgando a gran velocidad. Dios no es injusto, Dios no es un muñeco, Dios es un Dios real y verdadero. Es un Dios que ama justicia y verdad. Y tarde o temprano, este mundo va a ser juzgado. Tarde o temprano, el mundo va a ser juzgado. Hoy en el mundo existe mucha, pero mucha maldad. Muchos delitos, crímenes de lesa humanidad han quedado en la impunidad con un plumazo. ¿Cree usted que eso se va a quedar en la impunidad? No. Hay un Dios que lo sabe todo, que lo ve todo, que lo escudriña todo. Hay un trono blanco en Apocalipsis capítulo 20. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados todos los hombres conforme a las cosas que estaban escritas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde está la muerte, el dragón y el falso profeta. Puedes divertirte como quieras y hacer lo que quieras, pero recuerda, lo que el hombre sembrare, eso segará. Si tú siembras pecado, recogerás pecado. Si siembras crimen, maldad, vicio, lo vas a recoger mañana en la eternidad. Esta vida es el terreno donde tú estás sembrando lo que mañana vas a cosechar. Sí, Señor. Así es, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no crea, y no se haga loquito, amigo, que usted un día tendrá que darle cuenta a Dios. Entonces, lo perdió todo porque codició. Amigo, usted puede tener la plata que quiera, pero primero busque a Dios. Si usted es un esclavo del dinero, uno puede tener lo que quiera, la plata que quiera, pero usted tiene que ser mayordomo del dinero. Porque si el dinero es el que lo maneja usted, está perdido. El dinero es una bendición, pero siempre y cuando sea usted el que lo maneje y no el dinero a usted. Hay muchas cosas en la vida que el hombre codicia, pero finalmente no terminan en nada. Un hombre dijo estas palabras: ¿qué haré? Tengo tanta plata,
no sé dónde meter tanta plata. Dijo el hombre, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes, porque tengo mucha plata, pero quiero tener más. Cuando mis graneros estén repletos, le diré a mi alma, oiga, el alma no come, pero él creyó que el alma comía. Le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero una voz le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios. Un hombre le dice al Señor, maestro, dile a mi hermano que parta el dinero conmigo. Jesús le dice, ¿quién me puso a mí de juez o partidor? Le dice, un hombre tenía muchas ganancias, pero al final de cuentas lo perdió todo, así como el ladrón, el rico de la historia de Lucas capítulo 16. Maestro, le dice un joven judío, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Un hombre rico. Jesús le responde, ¿los mandamientos se los sabes? Sí, claro, me los sé desde mi juventud, me los sé de memoria, porque hay gente que cree que porque se sabe los 10 mandamientos de memoria lo tiene todo. El diablo se la sabe también. Me los sé de memoria, desde niño yo conozco todo. Ah, bueno, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así es la cosa. No, este evangelio no es conmigo. Eso es una falsa religión. Dice la Biblia que el hombre se fue muy triste porque tenía mucha plata. Y Jesús dijo, cuán difícilmente entran los ricos en el reino de Dios. Le preguntaron, Señor, si es así, entonces es muy difícil salvarse. Jesús les aclara y les dice, no el que tiene dinero, sino el que confía en el dinero, que es distinto. Una cosa es usted tener dinero y otra cosa es confiar en el dinero. Una cosa es tener dinero y otra cosa es amar el dinero. Dios siempre dice, amarás al Señor con todo tu corazón. El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, porque Dios es primero. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste la adoración? Según la Biblia, manifestaciones de la adoración cristiana. ¿Cómo se debe manejar esto? En espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi espíritu se debe unir con el espíritu de Dios. Mi espíritu con el espíritu de Dios. Ahí es donde está el secreto. Pablo dice, quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Le dice, no, Señor, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Así el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Entonces la adoración, como dice el Señor, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiere decir que para usted tener contacto con Dios, su espíritu con el espíritu de Dios tiene que ser un cristiano verdadero. Verdadero. Y ese es el problema.
¿Cuántos de ustedes tienen por ahí mentirillas escondidas? Y uno de los requisitos de la adoración es que sea de verdad, en espíritu y en verdad. Usted es un espíritu con el Señor, pero le agrega esto: en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, el contacto que tenían los antiguos era a través de sacrificios, de altares y de sacrificios. En el Nuevo Testamento, el contacto que la iglesia tiene que tener con Dios es a través de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración son dos cosas indispensables en el contacto del cristiano con Dios. Esas dos cosas fueron elementos fundamentales en la comunión de los cristianos del Nuevo Testamento. También dice la Biblia que la gente se conectaba con Dios cantando salmos, cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Otro ejemplo importante en la adoración era buscarlo en oración día y noche. Los santos del Antiguo Testamento constantemente tenían contacto con Dios, repito, a través de ofrendas, sacrificios. Usted y yo somos hoy el templo del Espíritu Santo y por lo tanto usted es un altar. Otro aspecto importante, hermanos, en la adoración es la confesión. Confesar nuestros pecados, no al confesor, porque eso no existe. ¿Qué quiere decir esto? Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, los israelitas, una forma de congregarse, concentrarse en la oración, era confesando sus pecados. Nehemías, según el libro de Nehemías y también el libro de Esdras, encontramos que estos dos personajes, antes de la restauración, confesaban sus pecados y los pecados del pueblo. Igualmente Daniel, en el capítulo 9 del profeta Daniel, Daniel se postra ante Dios, confiesa sus pecados y los pecados del pueblo. Era una manera de reconciliarse con Dios y de tener contacto con el Señor. La confesión. ¿Cuántas veces nos ocurre eso a nosotros y tenemos cosas ocultas? Dios lo sabe. Y una de las cosas por las cuales usted debe tener contacto con Dios es la confesión, pero aparte de confesar, no al pastor ni al cura, sino confesar a Dios. La Biblia dice en Proverbios: el que confiesa sus pecados, ¿y qué más? Y se aparta, alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces hay gente en la iglesia que constantemente viene y dice: perdón, Señor, la embarré otra vez. No, el secreto es confesar el pecado, pero apartarse de él. Que todos hemos fallado, sí, pero si usted continúa en esa situación, se expone a que Dios lo destituya de la iglesia. Y nadie se lo va a decir públicamente, su propio pecado lo saca. Nadie le ha dicho aquí, creo que en mi vida no conozco a nadie que públicamente lo hayan echado de la iglesia, pero usted ve cantidad de gente que van saliendo una por una, sin que nadie le diga váyase. Su propia conciencia le da pena, se la embarran en la calle y ya le da pena venir a congregarse, porque su conciencia o lo acusa o lo defiende. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento la gente venía, según la reverencia de ellos, a sus atrios, según el Salmo 27, el Salmo 122, el Salmo 133 y el Salmo 84. Igualmente, Isaías capítulo 1, dice Dios: venís ante mi presencia para hallar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, porque lo que ustedes hacen es abominación. No quiero más días de reposo,
lunas nuevas, ni fiestas solemnes, porque vuestras manos están contaminadas. Y esa es una de las cosas por las cuales Dios no escucha la oración. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, hay una cosa que tenía por aquí y tengo por aquí para decirles por qué Dios no escucha las oraciones. ¿Quiere que le diga? Hay una serie de requisitos que Dios tiene para con nosotros. Si usted y yo no tenemos en cuenta estas cosas. ¿Me está oyendo, hermano? Yo voy a terminar, ya está haciendo verano, ¿cierto? ¿Quieren agüita? ¿Sí? Espere que llueva. Iglesia, escuchen esto. ¿Por qué nuestras oraciones no tienen contestación? ¿Les parece? Cuando la oración se hace solo de labios y no con el corazón. Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, pues el temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido dado. 2. Oraciones. ¿Por qué no contesta Dios las oraciones? La falta de comunión con la iglesia. Hay hermanos en la iglesia que viven bravos, se pelean, se discuten y a veces ni se saludan. ¿Quiénes son? Dios lo sabe. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Usted se lo sabe. Habitar los hermanos, ¿qué? ¿Y qué más? Y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 1 Juan 1:7. Si tenemos comunión unos con otros, escuche, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, una de las cosas por las cuales Dios no contesta es la raíz de amargura que algunos tienen entre sí. Algunos no se saludan. ¿Por qué? No lo sé, Dios lo sabe. ¿Cómo cree usted que va a ir al cielo? Hay hermanos que cuando ven a alguien por un andén se cruzan al otro para no saludarlo. Ahí viene ese hermanito que me cae al hígado. Yo no me imagino esos dos cristianos en el cielo, al pobre Pedro separándolos allá para que no peleen. ¿Será que sí llegará al cielo? No, hombre. Siga peleando, siga peleón y verá que se queda. Tercero, ¿por qué nuestras oraciones no son contestadas? Por el trato de esposos entre sí. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1: vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay maridos, esposos que ya no duermen juntos. Es una pelea constantemente. ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? Después no chille que sus hijos no quieren volver, que sus hijos se volvieron drogadictos, que ya odian la iglesia. Hermano y amigo, el mayor ejemplo en la vida que un hijo puede recibir es el ejemplo de los papás. Por mucho que usted les predique y muy bonito que cante, pero si usted no le da ejemplo a sus hijos se pierden. Es el ejemplo, más que el sermón, más que lo vean a usted con una Biblia para el culto a toda hora, es su ejemplo. En la casa,
en la iglesia, en la calle. ¿Quiere usted que Dios responda? Esposos que no se hablan, no duermen juntos, tienen alcoba aparte, y si acaso se acuestan juntos, es nalga con nalga, a la pared, no se buscan ni para hacerse en feo. Los hay, y son pentecostales, y hablan en lenguas, y algunos sirven al Señor en la iglesia. Algunos están por ahí de vigilantes y de recepcionistas, y a veces están en la plataforma. Y dice, y la esposa ahí en el culto, ¿cómo le parece? La esposa en el culto, y él en la plataforma, con su corbata, su camisita, bien puesto como un soldado en batalla. Si no lo conociera, sinvergüenza, ya es que parado sirviendo. Hombre, que el pastor supiera, lo cogía las greñas, hermano. ¿Los hay o no? ¿Estoy hablando bobadas? Predícalo, ¿sí o no? Como dice en la costa le dice a la gente, predícalo, burro. Por aquí dicen usted, predícalo, caballo, pero en la costa es predícalo, burro. Bueno, sigamos con el caballito, hermano. El trato con los hijos, oraciones que no responde Dios, así usted se pele las rodillas y se pele la garganta gritando. Oraciones que Dios no responde. Primera Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Cómo andan sus hijos, hermano? ¿Bien vestidos? ¿Bien trajeados? ¿Bien alimentados? ¿Los trata mal? ¿Los insulta? ¿Viven escasos teniendo la forma de darles? ¿Quiere que sus hijos caminen con Dios? Sea generoso, déles ejemplo. Lo que usted hace y trabaja es para su familia. Si usted quiere que Dios lo bendiga, sea generoso con su familia. Son sus hijos, es su herencia, lo que Dios le dio. Así que ojo con eso, que esa es una de las razones por las cuales Dios no escucha sus oraciones. 5. La oración grandilocuente, quiere decir del publicano y el escriba y el publicano. Lucas 18. Un fariseo fue al templo a orar, alzó su voz cuello erguido y dijo: gracias, Señor, te doy, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, no soy un pecador como los demás, ni siquiera como este miserable publicano. El publicano decía, dando golpes de pecho, decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El publicano regresó a su casa justificado antes que el otro, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Ni tú debes humillar a tu mujer, ni tu mujer te debe humillar a ti, porque eso es lo que ocurre también en muchos hogares. Ella se cree mejor que él o él se cree mejor que ella. Los dos estamos en la misma balanza y los dos necesitamos ser salvos y caminar por el mismo sendero de la santidad. 6. ¿Por qué no responde Dios la oración? Porque hay gente que lleva un estilo de vida de pecado, un estilo de vida de inmoralidad. Aceptan las cosas como si fueran normales. Aceptan el pecado en sus casas como si fueran normales. Dios se negó a aceptar la oración de Saúl porque era un perverso y un sinvergüenza. Samuel le dice: no, Señor. Saúl dice: hónrame delante de los ancianos, permíteme ir contigo a ofrecer sacrificios. Le dice: no, Señor. Has desobedecido a Dios y Dios te ha desechado y no es más tu amigo sino tu enemigo. Gloria a Dios.
Salmo 24. ¿Quién habitará en el lugar santísimo? Usted lo sabe, ¿cierto? ¿Quién habitará en el lugar santísimo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Y termino con este salmo, el Salmo 15. Qué bueno que usted lo leyera en su casa. Este es un salmo corto, muy cortico, pero tiene 11 recomendaciones. Hoy, oído iglesia, los que estén dormidos digan gloria a Dios. Ve qué bueno. Yo pensé que estábamos dormidos. Parece que el dormido soy yo. El Salmo 15 dice así. Subraye estas palabras. El que anda en integridad. Uno, ayúdeme a contar, que me estoy durmiendo aquí. El que hace justicia. ¿Cuánto llevamos? El que habla verdad en su corazón. Oiga, verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Levanten la mano los chismosos. ¿Por qué se ríen? El que no calumnia. ¿Dónde voy? El que no hace mal al prójimo. El que no admite reproche alguno contra su vecino. El que aborrece lo vil. Ojo, los cristianos que tienen el pecado en sus casas. El que honra a los que temen al Señor. ¿Cuántos hallamos? Ya me embarataron. El que soporta la calumnia y la difamación. El que no da su dinero a usura. Ojo, el gota a gota, hermano. Cuidado con eso. Usted se puede perder. Si usted tiene plata para prestar, sea justo con lo que hace. Nadie dijo amén, pero bendito mi Cristo, es mi responsabilidad decírselo. El que no dio su dinero a usura. Cristiano está autorizado si va con intereses, el interés normal, oficial, bancario, pero de ahí para arriba, que Dios lo ayude, hermano. El que no admite cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. Qué bonito, ¿no? Y si usted, para redondear esto, va a Isaías capítulo 1, encontrará las causas por las cuales Dios no escucha la oración. Y si se pega una pasadita por Isaías 58, para que se dé cuenta del ayuno que Dios escogió. Hermanos, que Dios les bendiga. ¿Se les quedó algo? ¿Alguito o mucho o nada? Que Dios nos bendiga. Los invito hoy a las 6 de la tarde. Si aprendieron algo, vamos a tener éxito en lo que hacemos. Estén de pie, hermanos, por favor.